el día de hoy vamos a hablarles sobre curvas de duración de caudales. Mi grupo está conformado por Lina María Zipamocha y quien les habla, Lida Giselle Machuca. Bueno, al hablar sobre curvas de duración de caudales, tenemos en cuenta que ellas son las que sintetizan el comportamiento hidrológico y la relación de los caudales con el entorno físico y climático de la cuenca en el punto de interés. La curva es la que va a indicar el valor del caudal en función de las características de la cuenca, como lo son la climatología, la geología, la geomorfología, el tipo de suelo, la vegetación y todas aquellas intervenciones antrópicas generadas en la zona, como un ejemplo de ella puede ser las presas. También son típicamente utilizadas en estudios de similitud hidrológica entre corrientes. Bueno, ¿qué son? Es una curva de frecuencia acumulada que presenta el porcentaje de tiempo que un determinado valor de caudal va a ser igualado o excedido en el periodo de tiempo analizado. Estas curvas representan la relación que hay entre la frecuencia de ocurrencia y la magnitud de los caudales. Bueno, ¿para qué se usan estas curvas? Bueno, estas han sido utilizadas con el fin de dar un uso responsable a las fuentes de aguas naturales y a la conservación del medio ambiente. Uno de sus como principales usos es la estimación de sedimentación en los ríos y embalses, la planificación del recurso hídrico, el manejo integrado del uso del agua, la disponibilidad del recurso hídrico, para propósitos, digamos, como la asentación humana y entre muchas otras aplicaciones para las que pueden ser usadas. Bueno, para esto se pueden diseñar con los tres tipos de caudales, ya sean diarios, mensuales o anuales. Entonces, bueno, los caudales diarios son aquellas tomas de lecturas que se realizan con el lignómetro. Estas lecturas se hacen a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde y al mediodía. El caudal promedio mensual es la media de aritmética de los valores diarios registrados en un mes determinado. Y el caudal promedio anual es la media aritmética de los caudales correspondientes a los 12 meses de un año. Bueno, en Colombia no todas las cuencas cuentan con una estación, entonces para eso hay tipos de metodología, que son las que no están instrumentadas y las cuencas que sí están instrumentadas. Las dos que les voy a explicar a continuación son cuando no hay instrumentación. Entonces está la metodología de transferencia. Esta hace referencia a cuando se puede trasladar la información a una misma corriente que sea gobernada por las mismas condiciones climatológicas. La metodología de regionalización hace referencia a que se puede trasladar la información, pero no necesariamente la cuenca, o sea, la estación tiene que estar dentro del cauce de la cuenca que se va a analizar. Bueno, para hablar sobre la construcción de las curvas, se tiene en cuenta que pueden ser definidas ya sea por caudales diarios, mensuales o anuales, como explicó mi compañera, en los intervalos QI y QI más 1. Siguiente, los intervalos de clase se van a ordenar de forma en que el caudal I, que sería el inicial, debe ser menor o igual que el que le sigue. Entre ellas, el valor del caudal máximo ocurre el número de veces de caudales. Para el caudal I, diferente del caudal máximo, siendo en ellos m el número de intervalos de clase que se ha seleccionado. En las curvas de duración del caudal, la duración se representa en el intervalo de tiempo durante el caudal, en el cual los caudales se mantienen iguales o superiores al valor del caudal. Por último, se va a obtener una representación gráfica de la cual se va a obtener la curva, en la cual en orden decreciente se forman los caudales observados, que se van a denominar QJ, y esa duración normalmente se representa en porcentaje. Para poder construir la curva, se van a graficar los valores QI contra la frecuencia acumulada relativa. Entonces
se obtiene una curva de duración de caudal así, encontrando en el eje X el porcentaje del tiempo en el que un caudal es igualado o excedido, representado acá como el caudal mínimo, y en el eje Y un caudal medio horario o diario, semanal o mensual o anual, representado en unidades de metros cúbicos sobre segundo, en el cual se puede observar el caudal máximo. Bueno, la utilización de curvas de duración para la deducción de características hidrográficas. Estas curvas de duración también pueden utilizarse en la parte de sus extremos. Todo eso para que se pueda deducir las características de las respectivas cuencas hidrográficas que las han formado, como es el caso de la curva 1, 2 y 3, en el cual la curva 1 se representa por agua subterránea que aporta caudales a la olla con una baja permeabilidad y una buena retención de agua. En el caso de la curva 2 es un agua subterránea, pero en este caso son caudales bajos, una retención de agua menor que en la curva 1 y una mayor permeabilidad. Y en el caso de la curva 3 se encuentra un río intermitente o efímero también, puede decirse así, y en este caso esta curva posee un buen sistema de drenaje superficial y una permeabilidad alta. También las curvas de duración son representativas para el régimen de los caudales medios de la corriente. Mediante el uso de ellas se puede pronosticar el comportamiento del régimen futuro de los caudales que se van a presentar durante la vida útil de la captación. Bueno, entonces el ejemplo es calcular el diagrama de frecuencias de un caudal. Entonces, pues aquí se tiene 3 columnas. Entonces en el primero son los intervalos de clase que ya les explicaba mi compañera en la construcción. El número de sucesos es las veces que se repite o sea, como ese caudal en los rangos ya establecidos, y la frecuencia relativa, que es la multiplicación. Bueno, más adelante en la siguiente fórmula se las explico. Bueno, entonces se construye la curva de duración de caudal, donde se ordenan los caudales desde el caudal máximo al caudal mínimo, y se realiza el cálculo de la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, con el fin de obtener la frecuencia relativa. Entonces, como lo vimos anteriormente, teníamos en la primera columna los datos de los caudales. Entonces aquí se organizan del caudal máximo al caudal mínimo. La frecuencia absoluta, el número de veces que se repite ese caudal en los rangos que fueron establecidos anteriormente. La frecuencia absoluta acumulada, entonces se deja el dato primero y se le suma. Entonces el primero más el segundo, entonces 1 más 0 nos daría 1, entonces se coloca el 1. En el siguiente caso ya tenemos 1, más el siguiente sería 2, está el 3 y así sucesivamente. Y el 180 es el número total cuando ya en el último caudal. Y ya la frecuencia acumulada relativa se halla por medio de esta fórmula, donde NI es el primer dato que tenemos acá sobre el número total por 100, porque nos lo piden en porcentaje. Luego de obtener esta tabla, graficamos por medio de Excel el caudal en metros cúbicos sobre segundos por la frecuencia y en Y la frecuencia acumulada, y nos da esta curva de duración de caudales. Bueno, entonces el análisis, como ya se los explicaba mi compañera, entonces si nos damos cuenta, aquí la curva tiende, o sea, como a bajar, pero no tan pronunciada. Entonces diríamos que esta curva es de tipo 2, donde su retención del agua es menor con una mayor y se caracteriza por tener una mayor permeabilidad. Y en la parte alta de la curva se puede dar de que sea así o sea puntiaguda. Entonces, si nos devolvemos y comparamos la gráfica, sería del tipo que va bajando. Entonces, según eso, nuestra curva sería tipo 1, donde esta se caracteriza por ser un menor número de caudal bajo. El área del drenaje no puede ser muy grande, lo que implica que está en una zona montañosa y su precipitación será en periodos cortos.
Bueno, al hablar sobre curvas de duración de caudal, también se tienen en cuenta las deficiencias. Y pues una de las mayores deficiencias de estas curvas es que no van a presentar el caudal en su secuencia natural, ya que no es posible definir si los caudales más bajos escurrieron en periodos consecutivos o fueron distribuidos a lo largo del registro. Muchas gracias.